Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy les vamos a hablar sobre el último hallazgo, uno de los últimos hallazgos en el yacimiento arqueológico de Ciudad de Bascos. Hoy viene a contarnos todo esto pues alguien que conoce muy bien ese yacimiento. Estamos hablando del profesor emérito de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ricardo Izquierdo, que ha venido hoy a hablar con nosotros. Ricardo, bienvenido, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches y gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Ricardo, vamos a empezar poniéndonos en situación. Ciudad de Bascos, este yacimiento arqueológico, por si alguien no lo conoce o no ha oído hablar de él, raro, pero puede haberlo. Háblanos de este asentamiento tan misterioso. Bueno, pues para ubicarnos, el yacimiento se encuentra en la provincia de Toledo, en el extremo occidental, rayando casi con Extremadura, es decir, que está entre Castilla-La Mancha y Extremadura, y dentro del término municipal de una localidad muy pequeña, que es Navalmoral, uno de los pueblos más pequeños de Toledo, ¿no? Pero muy activos, los que viven allí se mueven mucho, yo les quiero mucho y me aprecian mucho, ¿no? Y dentro del término de este pueblo, que es un término extenso, pues ahí se encuentra a varios kilómetros de la localidad, de Navalmoral, pero bueno, ahí están los restos de este enclave llamado oficialmente, vamos a decir así, la Ciudad de Bascos, y que hoy en día, cuando el visitante llega allí, pues puede contemplar los restos de lo que pudo haber sido una ciudad, es decir, va a haber una muralla bastante bien conservada, los restos de una alcazaba. La alcazaba es un recinto militar que existía en todas las ciudades islámicas, donde había un gobernador con una tropa que controlaba la propia ciudad y el territorio circundante, y luego extramuros se conservan los restos de dos cementerios, un arrabal, y dentro del arrabal unos baños árabes, un hammam, y unas tenerías que también se excavaron hace ya unos años, ¿no? Y luego el interior del espacio amurallado, que ocupa 8 hectáreas, es lo que en el mundo islámico, en el mundo urbano, constituye lo que se llama la Medina o Madina. Madina en árabe o Medina quiere decir ciudad. Una palabra que todavía en muchos lugares y localidades españolas actuales se llaman Medina, ¿no? Pues en origen quiere decir ciudad, ¿no? Y en este enclave, pues hace ya muchos años, en el lejano 1975, es decir, en el siglo pasado, empezamos pues casi una aventura en aquel momento, pero que se ha prolongado pues hasta hoy, como quien dice, ¿no? Es decir, que año tras año, pues sobre todo en verano, pasando un calor insoportable, porque hay que imaginarse el calor que hace en aquella zona, pero bueno, todos éramos muy jóvenes y hemos ido a excavar. Yo, cuando vine a Toledo, vine aquí a lo que entonces era el colegio universitario, el centro universitario de Toledo, ¿no? Donde estuve varios años. Luego, bueno, recalé en Madrid, vine a Castilla-La Mancha, a la universidad, estuve en Ciudad Real, y luego ya volví definitivamente a Toledo, digamos, donde aquí me he jubilado, ¿no? En la Facultad de Humanidades, ¿no? De tal manera que yo el vínculo con Toledo nunca lo he perdido, y menos, claro, en ese caso, la vinculación con Bascos, ¿no? Casi siempre he llevado alumnos, estudiantes, a trabajar allí, en los veranos, voluntarios, evidentemente. Han pasado muchísimos, tanto de Toledo, de Castilla-La Mancha en general, y de otras universidades españolas, e incluso extranjeras, ¿no? Es decir, que mucha gente, hoy en día ya, a veces profesionales ya muy consolidados e incluso en algunos casos reconocidos, iniciaron o se forjaron en los trabajos arqueológicos en Bascos, ¿no? De tal manera que hay mucha gente que tiene muchos recuerdos de esa parte de su juventud que la pasó allí en mitad del campo, porque vivíamos en mitad del campo, en una casa que nos dejaba el dueño, porque Bascos está en una finca, es decir, es de propiedad privada. Ahora, jurídicamente, bueno, está cedido a la Diputación, pero en un proceso de paralización, porque todo el proyecto que había de visitar Bascos a través de un barco por el río Uso y demás, todo eso se vino abajo, está todo parado. No sé si todavía sub iudice, como se dice, es decir, pendiente de alguna decisión judicial, para ver si se retoma, digamos, de una vez y se hace algo con este yacimiento, que es un yacimiento, es espectacular, ¿no? Es decir, yo por mucho que lo quiera alabar y describir y demás, hay que ir y verlo para darse cuenta, digamos, de lo que es, ¿no? Ya en el año 1931, uno de los primeros decretos de la Segunda República, donde se declararon, entonces se llamaban monumentos histórico-artísticos, que hoy en día equivalen a lo que es un BIC, un bien de interés cultural, pues una larga lista de monumentos españoles. Ahí aparece las ruinas, así aparecen las ruinas de
de vascos, ¿no? Es decir, que ya desde entonces tiene esa categoría, ¿no? A pesar de que no tanto el hecho de encontrarse en una finca privada, no ha sido muy visitado, ¿no? Claro, cuando hemos empezado nosotros a excavar, que ya se empezaron a dar noticias, yo he llevado muchas veces los resultados de las excavaciones pues, a congresos, hay muchas publicaciones, me han invitado a dar multitud de conferencias, ¿no? Y se ha ido ya conociendo vascos y la prueba es que sigue yendo gente. Tiene un límite de visitas por motivos, digamos, de protección de aves protegidas que nidifican en las inmediaciones. Y entonces, desde hace unos años, se estableció un régimen de visitas, de tal manera que desde el 31 de enero al 15 de mayo no se puede visitar vascos. Pero a partir ya del 15 de mayo hasta el 31 de enero sí se puede visitar, pero también con un límite que es los sábados y por la mañana de 9 a 2. Y el resto de los días no se puede ir al yacimiento, ¿no? Es, digamos, la condición, claro, que a la propiedad, el hecho de ser propietarios de un BIC, pues les obliga, ¿no? Que por lo menos unas horas al mes o un día a la semana lo tiene que dejar visitar gratuitamente, porque claro, llegado el caso, podían cobrar, podían establecer un sistema de cobro, luego ya con Hacienda se apañarían de cara a hacer las declaraciones de los ingresos, ¿no? Pero hoy en día hay lugares, no sé, castillos o edificios significativos que los propietarios pueden cobrar por enseñarlos, ¿no? Pero allí la propiedad, ni a nosotros nos han puesto absolutamente ningún obstáculo para trabajar allí. Yo siempre lo he dicho y lo he reconocido públicamente en multitud de ocasiones, que les estaré eternamente agradecidos a la familia Cabestany Corsini, porque desde el primer momento nos acogieron, pusieron casi la finca y el personal de la finca a nuestra disposición, y eso nos ha permitido trabajar durante tanto tiempo. Y a pesar, ya digo, de las condiciones difíciles, pero eran las que eran, pero por lo menos tener un lugar de alojamiento, una casa y tener agua, luz, y sin cobrarnos absolutamente nada, porque también nos podían haber pedido una cuota de alquiler o algo por el estilo, pues no. De tal manera que yo, ya digo, en ese sentido, siempre lo he reconocido y lo reconoceré, mi agradecimiento a todos ellos. Ahora ya son los hijos, claro, de los propietarios, que desgraciadamente han ido desapareciendo, claro, han sido muchos años en los que estamos trabajando, ¿no? Y bueno, pues es un poco la historia de estos años, que digo, trabajando allí, ¿no? Claro, porque son más de 40 años de excavaciones. Sí. Y eso poco a poco ha ido sacando a la luz pues, unos tesoros que son muy numerosos, ¿verdad? Muchos objetos, muchos lugares. ¿Qué es lo que lleváis hasta ahora descubierto? Sí. Bueno, he de añadir también que las excavaciones, que lógicamente cuestan un dinero, claro, hay que mantener al personal que trabaja y más pues, las herramientas o los medios que se necesitan. Cuando empezamos, claro, en los 75, que no existía la autonomía de Castilla-La Mancha, pues hasta que existió, las financió el Estado español, por así decirlo, a través del ministerio. Ha pasado por varios ministerios. Primero fue de Educación, hasta que luego surgió el Ministerio de Cultura, ¿no? Y luego ya, desde que se transfirieron la arqueología a las comunidades, en ese caso Castilla-La Mancha, ha sido la Junta, digamos, la que no ha financiado, ¿no? E incluso últimamente contamos también con subvención de la Diputación, que nos permite por hacer estas campañas, ¿no? Y estas campañas, claro, una labor, pues, minuciosa como es la arqueología, porque claro, la arqueología no se trata de meter un pico y ala, quitar tierra y tierra, no, hay que ir con un cierto cuidado, de tal manera que son lentas, pero claro, a lo largo de tantos años, pues lógicamente ya han salido a la luz pues muchas cosas, ¿no? Dentro de lo que ha salido, podríamos decir lo que está allí y lo que está aquí, y lo que está aquí está en el Museo de Santa Cruz, ¿no? Porque por ley, todos los objetos que un arqueólogo encuentra en una excavación tienen que ser depositados en el correspondiente museo provincial, que en este caso es el Museo de Santa Cruz, ¿no? Lo que puede ver allí, bueno, aparte de lo que siempre se ha visto, que son, como he dicho antes, pues los restos de la fortificación, la muralla como tal y los restos de la Alcazaba, pues han sido, por una parte, muchas viviendas que han salido a la luz, de tal manera que podemos ver cómo eran esas viviendas interiormente, son las típicas viviendas de una sociedad islámica, que luego, bueno, ha llegado a casa en nuestros días, es decir, la casa con patio, un patio central y unas dependencias alrededor, que pueden variar desde 3, 4, 5, depende del tamaño de la casa o de la familia, claro, o las familias
que la podían habitar. Unos baños que en parte se veían porque una bóveda era visible y eso generó que popularmente ya se llamaba, y se sigue llamando, el baño de la Mora. Pues se excavaron y efectivamente salió la planta de un baño pequeño, pero bueno, que tiene las típicas dependencias de lo que son los baños árabes, ¿no? Que siguen la tradición de las termas romanas, ¿no? Es decir, la sala del baño frío, el baño templado y el baño caliente, ¿no? Esas tres dependencias, ¿no? Y normalmente, sobre todo la templada y la caliente, abovedadas para mantener, digamos, el vapor, ¿no? Porque el calor, sobre todo, porque el baño caliente, que vamos al baño caliente, en realidad es un baño de vapor, es decir, es un suelo hueco que se calienta por debajo, se echa agua, se evapora, y en eso consiste lo que llamamos el baño caliente del hammam o de las termas romanas, ¿no? Se excavaron unas tenerías también fuera, en el arrabal, junto a un arroyo, que también se llama el arroyo de la Mora, que lleva agua los años que llueve, y sobre todo, claro, en primavera o en invierno, porque luego en verano está completamente seco. Pero bueno, es posible que hace 1000 años, claro, estamos hablando de hace 1000 años, tal vez la climatología era más húmeda y podían tener agua durante todo el año, ¿no? Por eso, claro, estas dependencias que necesitan agua, como son unos baños, o las tenerías, que es donde se trabaja el cuero, pues claro, necesitan mucha cantidad de agua, ¿no? Y claro, por eso están establecidos fuera, ¿no? En el caso de las tenerías, sobre todo también por los malos olores, ¿no? Porque, claro, el curtido de pieles genera muy mal olor y eso hay que llevarlo fuera, no pueden estar dentro, porque, claro, hoy llamaríamos una actividad contaminante, ¿no? Y por eso ya, entonces, entre el agua y el mal olor se llevan fuera, lo mismo que ocurre con los alfares, por ejemplo, ¿no? Donde se cuecen las piezas cerámicas, claro, son hornos que generan mucho humo, y el humo, según por donde vaya el viento, pues sí, se puede ir fuera, pero a veces se puede meter dentro de las casas, ¿no? En fin, todo esto lo tenían, digamos, lógicamente ya muy controlado, muy establecido en las ciudades islámicas en general, ¿no? Y en Vasco se ve muy bien, claro, cómo lo han llevado fuera, ¿no? Y luego, como restos significativos, pues tenemos dos mezquitas, una muy pequeña, que se excavó ya hace unos cuantos años. Es una mezquita que posiblemente era una mezquita, un oratorio, digamos, para entendernos, que tal vez fuese muy primitiva, es decir, que es posible que los primeros pobladores que llegarían a Vascos, que claro, como musulmanes necesitaban un lugar donde rezar, pues construían, digamos, esa mezquita, que dio la casualidad que excavamos ahí, porque claro, cuando uno va a excavar en un sitio, se encuentra la tierra tal cual y dice, ¿por dónde empiezo, no? A no ser que haya algún resto visible, ¿no? Y bueno, luego, a base de extender la excavación, pues puede llegar un momento que quedas con algún edificio significativo, ¿no? Y luego la Alcazaba, que está completamente excavada, no es muy extensa, no llega a media hectárea, pues se consiguió excavar toda la superficie, y deparó la sorpresa de que en un espacio delante de la Alcazaba, pero bueno, formando parte de ella, que era digamos, un espacio defensivo, que es lo que es una barbacana, que es como una plaza que protege la entrada principal del recinto superior de la Alcazaba, pues ahí apareció otra mezquita. Una mezquita que en origen no se concibió, porque eso era un espacio con funciones militares, pero que en algún momento, que yo pienso que debió de ser en el siglo XI, cuando ha desaparecido el califato, han surgido las taifas, una de ellas fue la de Toledo, que fue muy importante, otra fue la de Badajoz, junto a 30 más que surgieron, ¿eh? Y la taifa de Badajoz y la taifa de Toledo fueron rivales, es decir, enemigas, ¿no? Y claro, esa situación que he señalado antes, que Vascos hoy en día está junto, muy cerca de Extremadura, pues en aquellos momentos debió ocurrir prácticamente lo mismo, es decir, la línea de separación, la frontera, podríamos decir, entre la taifa de Toledo y la de Badajoz, pues debe ser a lo mejor casi la actual de las dos autonomías, ¿no? Y claro, Vascos en ese sentido era como una avanzadilla ante cualquier ataque por parte de los de Extremadura, de la taifa de Badajoz, entonces, que se pudiese producir, pues claro, allí estaban para contenerles, ¿no? Y luego otro elemento también importante en la estrategia es que Vascos está junto a un río, que es el río Uso, que le protege sobre todo, porque claro, al decir un río podemos decir, bueno, tenían el agua asegurada, ¿no? Pues posiblemente no era así, ¿no? Porque tiene un cauce muy profundo y claro, elevar el agua es muy complicado, de tal manera que lo que sí le sirve es de protección. El agua, por estudios que se han hecho recientemente por parte de la Escuela de Minas de Madrid, es que la debían de traer de fuera,
es decir, captando agua de manantiales, aguas subterráneas, pues debían tener un sistema de canalización que, digamos, que a través de varios kilómetros incluso podían llevar el agua a la ciudad y dentro de la ciudad ya distribuirla, ¿no? Y que en ese sentido posiblemente el agua del río no se utilizó, ¿no? Sí la del arroyo, por el tema que he contado antes de los baños y las cenerías y demás, ¿no? Y todo eso, claro, supuso el que las gentes, claro, que vivieron en el lugar, también se tuvieron que adaptar a encontrar los recursos necesarios, porque claro, Vascos está en una zona hoy en día, hombre, no voy a decir inhóspita, porque claro, tampoco es eso. Escarpada, es difícil acceso, sí. Es muy difícil acceso, Sí. muy rocosa. Sí. Por eso el acceso también es un poco complicado, ¿no? Pero claro, allí como no criarse cabras, y las criaron porque habían aparecido los huesos y ovejas y demás, pues pocos recursos más tenían, ¿no? Porque la agricultura ya se tenían que ir un poquito más lejos cerca del Tajo, ¿no? Donde estaba un vado, que es lo que estaba señalando también antes en el tema estratégico, había un vado, es decir, un paso natural del río, donde conducen los caminos y donde, llegado el caso, desde el norte, cruzando la Sierra de Gredos, que no está tan lejos, podía llegar un ejército que quisiese atacar un territorio islámico, es decir, al Andalus, ¿no? Y por eso Vascos estaría controlando un poco esa zona estratégica frente a ese enemigo islámico incluso, que eran los de la taifa de Badajoz y los cristianos que pudiesen llegar por el otro lado, ¿no? Sin embargo, el origen de Vascos, a pesar de que sea, y le llamemos la ciudad de Vascos, yo no lo tengo muy claro que se hubiese fundado como una ciudad, ¿no? En Vascos siempre el tema de que fue un lugar en el que se trabajaron metales que se obtenían en minas cercanas, el mineral se llevaba a Vascos, en Vascos se fundía y se obtenía el metal, eso siempre en muchos textos antiguos ya, digamos, es un tema, digamos, que aparece, ¿no? Nosotros en Vascos es verdad que hemos encontrado escorias cuando excavamos, lo cual es un indicio de que se ha trabajado metales, ¿no? Que siempre son los residuos que quedan de la fundición en los hornos, ¿no? Sin embargo, tampoco tenemos elementos suficientes para poder asegurarlo tajantemente, ¿no? Pero si nos vamos a las fuentes, entiendo por fuentes los textos escritos, primero, que es otro de los misterios, de los enigmas que tiene Vascos, es el tema del nombre. Que todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y de dónde viene Vascos? ¿De que ahí vivieron vascos? Pues no parece, a lo mejor tampoco hay que descartarlo al 100%, pero vamos, no parece, ¿no? Debe de derivar de un nombre árabe que luego ha derivado en vascos, ¿no? La única referencia que tenemos a un topónimo, un nombre de lugar, similar a vascos, es en un texto islámico que habla de la ciudad de Talavera. Talavera sí fue una ciudad, Talavira, como le llamaron los musulmanes, y en ese texto señala que tenía tres distritos. Al-Sind, que lo traducen como la ladera, es decir, toda la zona que descendería de la zona de Gredos hacia Talavera. Al-Faz, digamos, la vega, es decir, toda la vega del Tajo. Y un topónimo, un nombre que nadie lo ha traducido, porque así como el otro lo traducen, la ladera, la vega y demás, que es vascas, vascos, es decir, que luego depende cada uno, digamos, cómo lo lea. Y claro, teniendo en cuenta que Vascos es verdad que perteneció a Talavera, todavía durante la Edad Media, en época cristiana, ¿no? Y la semejanza del nombre, vascas, vascus, pues cabe pensar que ahí aparece el nombre de Vascos, ¿no? Pero aparece relacionado con un distrito, no con una ciudad, ¿eh? Son tres, la ciudad era Talavera sí es la ciudad, ¿no? Es el nombre de un distrito, que es verdad que posiblemente luego el lugar ha tomado el nombre del distrito, digamos, donde estaba, ¿no? Y por eso hoy en día se conoce como Vascos, porque era eso, la ciudad de Vascos, ¿no? Hay un texto muy significativo, que son las relaciones de Felipe II. Felipe II, que fue en el año 1574, mandó a todas las localidades de España una encuesta, hoy diríamos una encuesta, lo que llaman las relaciones, una encuesta donde hay muchísimas preguntas que cada pueblo tenía que contestar. No todos contestaron, pero se conservan bastante, digamos, los manuscritos están en el Escorial, algunos han publicado, entre otros los de Toledo, precisamente, ¿no?
Y en una de las preguntas, que creo que es la 27, les preguntan si en ese pueblo existen minas o canteras y demás, es decir, ese tipo de actividades, ¿no? Y entonces, en la relación de Talavera, y claro, se incluye vascos en Talavera porque el territorio dependía de Talavera, todavía en el siglo XVI, y toda esa zona de lo que es la Jara pertenecía, ya digo, administrativamente a Talavera, que se extendía, claro, hacia la zona de Guadalupe también, es decir, que estamos en ese territorio, ¿no? Pues a la contestación 27, el que la escribió, y que lógicamente debe de ser una persona, vamos a decir, culta, por lo menos que sabía escribir, que estamos en el siglo XVI, que había mucho analfabetismo, ¿no? Muchas de estas relaciones, encuestas, en los pueblos las contestaban los curas del pueblo, que era normalmente el que podía, como digo, escribir y demás, ¿no? Bueno, pues quien escribió las relaciones, porque normalmente son anónimas, no aparece el que las ha escrito, ¿no? Dice, refiriéndose a vascos, en el tema de las minas, que efectivamente que hay unas minas en la zona de Sierra Jaeña, que está por la zona de Sevilla de la Jara, en la zona del sur de Vascos actualmente, y que desde esas minas arrancaba un carril, es decir, un camino que cruzaba la sierra, incluso dice que el carril ya, como no se está usando, claro, se está perdiendo, que ya la maleza lo está invadiendo, y que llegaba hasta Vascos. Y refiriéndose a Vascos la define como una villeta muy pequeña, ya de villeta y encima pequeña, a los ojos de un talaverano, es decir, para él eso no es una ciudad, pero añade, dice, que los labradores llaman la ciudad de Vascos. Y claro, esto es muy significativo, ¿no? Porque ya vemos, a los ojos de uno que ve de una ciudad, lo que ve, por mucho que le llame la atención, y de alguna manera le llama la atención porque habla de la muralla, que está bien trabajada y demás, para él es una villeta muy pequeña. Pero a los ojos de un labrador, es decir, de alguno de los habitantes, o los habitantes que vivían en los pueblos de alrededor, pues claro, cuando iban en alguna ocasión a Vascos y veían, claro, esa muralla, la Alcazaba, que todavía en el siglo XVI se conservaría muchísimo mejor que ahora, que han pasado muchos siglos de entonces también, ¿no? Pues claro, para ellos era estar ante esto una ciudad, esto tuvo que ser una ciudad. Y entonces, pues la ciudad de Vascos, no sabemos, ahí surge, porque estaba en el territorio de Vascos, y ahí se ha mantenido esa denominación de ciudad de Vascos, ¿no? Cuando a lo mejor en origen, los musulmanes no la concibieron como una ciudad. Si nos vamos al tema de los minerales, porque incluso es verdad que la zona de Sierra Jaeña había, y bueno, todavía hay, pero no se explotan, minas de oro, que están documentadas, que las explotaron, las trabajaron los romanos, ¿no? Donde había oro, ahí estaban los romanos, ¿no? Y donde había minas en general, ¿no? Pero aparte de oro hay todavía minas de plomo, de plata, de estaño, que era muy importante para obtener luego bronce, que era digamos, un metal que se trabajaba mucho, ¿no? En Vascos han aparecido muchos objetos de bronce, ¿no? Pues posiblemente los musulmanes aprovechan un lugar donde hay minas, que ya puede venir de una tradición anterior, porque en Vascos han aparecido algunos restos romanos y visigodos, muy poquito, pero ya nos indica que un tipo de poblamiento ha habido, posiblemente relacionado con el tema minero, y entonces los musulmanes, cabe pensar, claro, estamos haciendo una hipótesis, ¿no?, que les interesa tener esas explotaciones mineras controladas, ¿no? Claro, ¿cuál era la mejor manera? Pues decir, bueno, vamos a hacer un recinto protegido, es decir, esta es una producción que el Estado Omeya, que estaba en Córdoba, necesita controlar, y vamos a construir aquí un recinto fortificado, ¿no? Y entonces, posiblemente ya en el siglo IX, que estaremos en época emiral, en la época del Emirato Independiente, se empieza a construir la muralla y se cierra en el siglo X, en época califal, ¿no? Que además, incluso cuando uno ve la muralla, ve que hay diferencias constructivas. Una está peor construida que la otra. La que parece califal está muy bien construida, de sillares. La otra es más una mampostería, aunque está cuidada, y la prueba que ahí sigue en pie todavía la muralla, ¿no? Y claro, una alcazaba, es decir, un recinto militar, porque claro, ahí tiene que haber alguien con poder, evidentemente, que controle esa producción, ¿no? Con lo cual el sistema podría ser, se están trayendo los minerales y con ese carril que todavía existe en el siglo XVI, se están trayendo a Vascos, en Vascos se funden, están protegidos, y luego de Vascos se llevarían los lingotes del mineral que fuese a Córdoba seguramente, ¿no?
¿Qué minerales se trabajaron en Bascos? El oro no lo sabemos. También se ha hablado de la plata, la posibilidad de que se trabajase plata, pero hoy por hoy restos de hornos y demás relacionados con las explotaciones argentíferas de plata no se han encontrado, pero lo que sí, digamos, hemos encontrado son sobre todo restos, como he dicho antes, estas escorias que son de hierro. Hace unos años se hicieron unas prospecciones magnetométricas que detectan zonas donde hay restos, sobre todo de hierro. Y especialmente de escorias, ¿no? Que esto se utiliza hoy en día muchas veces para todavía intentar rastrear dónde puede haber filones de hierro y demás que a lo mejor sea rentable poder trabajarlos, ¿no? Y hemos excavado en esos puntos, no todos han dado restos, pero en 2 sí que nos han dado escorias, se han analizado y son de hierro. Es verdad que en una zona que hoy está en Extremadura, pero no muy lejos de Bascos, hay, cuando uno ve los mapas metalogenéticos de la zona, ve que hay restos que hoy no están explotados, ¿no? Pero posiblemente en época antigua se explotaron de hierro, como digo. Bueno, pues a lo mejor no nos vamos al oro y la plata y demás, que siempre es lo más llamativo, siquiera sea el hierro, pero que también era muy necesario entonces, ¿no? Con el hierro siquiera para trabajar armas, que en aquella época donde la guerra estaba muy ahí a flor de piel, era muy necesario, ¿no? Y hoy por hoy ahí estamos, ¿no? Este centro metalúrgico posiblemente, claro, funcionó mientras estuvieron los omeyas en el poder, ¿no? En época emiral, en época califal, ¿no? Pero cuando desaparecen, que es a comienzos del siglo XI, y entonces se produce el fraccionamiento de Al-Ándalus en las taifas, esas 30 y tantas taifas de las que he señalado antes. Una de ellas, pues ya hemos visto, es la de Toledo. Con lo cual Toledo se queda con ese enclave. Pero posiblemente a los Banu Dilmun, que es la dinastía que gobierna en Toledo durante poco más de 50 años, hasta el 1085, que viene Alfonso VI y va a conquistar la ciudad, ¿no? Pues tal vez en el personaje más importante, que es Al-Mamun, pues claro, esa zona que formaba parte de la taifa de Toledo, necesitaban defenderla frente al enemigo de Badajoz que he señalado antes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Que tal vez la producción metalúrgica desaparece, o a lo mejor disminuye en producción, y lo que hacen es concentrar mucha población. Porque tal vez porque la actividad metalúrgica no habría durado mucho, a lo mejor poco más de un siglo, ¿no? Y tampoco habría a lo mejor mucha gente en aquellos momentos en Bascos, es decir, se necesitaba un recinto importante porque esa producción de hornos y demás podía estar muy repartida, ¿no? Pero los que viviesen en Bascos como mano de obra, a lo mejor no eran muchos, ¿no? Sin embargo, claro, para llevar a cabo una estrategia de tipo militar de defender un territorio, necesitan mucha gente que esté dispuesta a defenderlo. Entonces, posiblemente los Banu Dilmun atrajeron gentes hacia esa zona. Bascos da la sensación que las 8 hectáreas están completamente ocupadas de viviendas, incluso adosadas a la muralla, lo cual es normal porque la muralla conviene dejar un espacio, un camino de ronda para protegerla y sobre todo garantizar también la vigilancia. Y en esos años, que no debieron de ser muchos, a lo mejor como mucho 50, si es que llegaron a ser, esa concentración de población que hubo en Bascos, claro, es cuando las necesidades aumentaron. Es cuando entonces esos recursos económicos los tuvieron que buscar en el exterior, sobre todo alimentos. En el interior una parte de la población se dedicaría a actividades artesanales, pues posiblemente trabajando en las tenerías que hemos señalado antes, la industria textil, por ejemplo, porque han aparecido elementos que se ve que había telares que enlazan con una actividad ganadera de cría de ovejas para tener lana. Es decir, ese tipo de actividades que son las que son como el reflejo de una vida urbana, ¿no? Siempre en las ciudades se concentran esas actividades, pues la industria y sobre todo, importante, el comercio, ¿no? El comercio no tanto porque Bascos pudiese producir y exportar, sino por lo que los de Bascos necesitaban. Mercaderes que llegaban a Bascos para vender, pues posiblemente todos los objetos de cerámica que hemos encontrado no se fabricaron allí, vinieron de fuera, tal vez de Talavera o incluso de Toledo, no lo sabemos, pero ahí hay una actividad, nos han aparecido algunas monedas, muy pocas, lo cual da pie a pensar que, claro, la actividad económica de la ciudad, el poder adquisitivo de las gentes, pues no era mucho. Pero bueno,
es cuando tiene un poco ese contexto de ciudad, ¿no? Que claro, añadido luego a la, digamos, a esa versión popular de la ciudad de Vasco, pues es cuando se ha quedado como la ciudad de Vascos, ¿no? Pero ya digo que tal vez cuando adquiere más el sentido urbano, pero muy vinculado a lo militar, sería, ya digo, en el siglo XI y no antes, que antes a lo mejor fue simplemente un recinto con características digamos, de productor de metales, ¿no? Se nota también muy bien en la Alcazaba. La Alcazaba se amplía, no se amplía mucho porque el terreno que tiene no es muy grande, pero bueno, se nota que hay una ampliación. Se añade exteriormente un pequeño barrio, es decir que el hecho de estar en una zona vamos a decir, de frontera, claro, es como una doble frontera, frente a la taifa de Badajoz y frente al poder cristiano, que no estaba muy lejos, ¿no? Hay que defender el territorio, por eso atraer gente, ¿no? Y en ese contexto de frontera, en Al-Ándalus, en aquella época fue muy frecuente el tema de los voluntarios que van a practicar la yihad, es decir, la guerra santa, a las zonas de frontera, porque claro, es donde la pueden practicar luchando contra los cristianos, ¿no? Entonces no sería sorprendente que en ese momento incluso la propia población de la Alcazaba, que sea una población eminentemente, vamos a decir, masculina, hombres, guerreros. Soldados, guerreros, que aumentaría por eso ese barrio que surge, porque no caben todos dentro y se tienen que instalar cerca, y la clave nos la podía dar el hecho de que esa barbacana se convierte, como he dicho antes, en una mezquita. Una mezquita que por estudios que hemos hecho podían caber apretaditos, pero bueno, en torno a 130 personas, que nos da también una pista de la población que podía haber dentro de la Alcazaba como máximo. Tampoco que sean muchos, pero bueno. Pero se ve que hay una ampliación de la Alcazaba y una concentración de gentes. ¿Por qué? Pero a lo mejor hay que verlo en ese contexto de vigilancia, de estar prevenidos ante cualquier ataque, voluntarios que vienen, lo menos que vienen aquí a zonas cercanas a Toledo también, para intentar defender Toledo, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que, a pesar de toda esa defensa, pues al final Vascos estuvo en poder de Alfonso VI. Lo sabemos porque en la Alcazaba nos han aparecido monedas, 6 o 7 monedas, no muchas, de Alfonso VI. ¿Quién las perdió allí? Pues posiblemente soldados que les habrían pagado por su participación en la guerra con las monedas del momento, ¿no? Pero vamos, es un detalle muy importante, porque así como no sabemos exactamente cuándo se funda Vascos, y todavía el porqué está en el aire, sin embargo, más o menos cuando se abandona Vascos, pues sí está ahí, en esos finales del siglo XI, ¿no? Toledo se conquista en el 1085. Lo que no sabemos, claro, si esas monedas están antes del 1085 o después del 1085, ¿no? Es decir, si Vascos fue ocupado ya por los cristianos, a lo mejor no por Alfonso VI en persona, evidentemente, como se vino aquí a Vasco, pero puede ser una tropa que tenía allí avanzada y que pudo haber ocupado Vascos. No sabemos tampoco por qué medio. Aquí en Toledo hubo una capitulación, bueno, no sabemos si fingida o no fingida, pero bueno, no hubo un asalto, digamos, destrucciones y demás. En Vascos parece que tampoco, es decir, que a lo mejor llegaron a un acuerdo con la población, digamos, que porque se marchase o el que quisiese que se quedase, digamos, como pasó aquí en Toledo, al final se marcharon, la prueba es que se despobló. Y lo curioso también es que una conquista de esas características no aparece tampoco en las fuentes cristianas, porque claro, podía haber sido también un triunfo para Alfonso VI, haber conquistado un enclave que podía tener un poco ese carácter de ciudad, ¿no? Y tampoco hay ninguna referencia, ¿no? Sabemos, sí, que lo ocuparon, porque ahí están las monedas que nos lo demuestran, ¿no? Pero, así como para los musulmanes tuvo mucha importancia, pues se ve que para Alfonso VI y sus sucesores no la tuvo hasta tal extremo que se abandona y ahí está. Porque en algún momento se pudo haber repoblado, es decir, aprovechando, digamos, toda la infraestructura de protección que tiene el lugar, haber vuelto a llevar pobladores, pero está en una zona pues difícil de vida, las zonas mejores son las Vegas del Tajo, por eso se repobló Azutano, se repobló Alcolea, y luego, bueno, ya en el siglo XIV, mucho después Puente del Arzobispo, ¿no? Pero vamos, claro, porque donde ahí hay posibilidades de vida, pero ahí en Vascos queda aislado, y eso es lo que ha permitido en gran parte que no se haya convertido pues, en lo que podría haber sido una cantera. Haber llegado de los pueblos cercanos con carretas y haberse llevado, pues, que se habrán llevado algunas, evidentemente, pero podían haber desmochado completamente la muralla
llevas esas piedras espléndidas talladas que tiene para haber hecho u otra muralla en un pueblo, o una iglesia, o cualquier casona de un personaje, o lo que fuese, ¿no? Y eso es lo que ha posibilitado que afortunadamente tengamos hoy en día, digamos, los restos de todavía esta enigmática, vamos a decir, ciudad, que a pesar de los años que vamos trabajando y demás, vamos sabiendo más cosas, evidentemente, pero posiblemente hay cosas que, como digo yo, mientras no tengamos la piedra Rosetta que nos diga cuál era el nombre, pues esos enigmas ahí se mantendrán. Pero bueno, es un elemento añadido también, El que misterio, siempre ¿verdad? el Que siempre misterio, le da la algo intriga y demás, que sí. además esto en arqueología se juega mucho con ello muchas veces, ¿no? Tomándolo siempre, digamos, dentro de una sensatez, porque a veces también en arqueología cualquier hallazgo se magnifica y de una cosa ya hemos descubierto qué sé yo, ¿no? Es decir, hay que tomar las cosas siempre pues, como se deben de tomar. Es verdad que siempre está rodeada la arqueología de una loda, un poco de misterio, un poco de secretismo, sobre todo por el pasado, pero aquí hay un añadido también que puede dar ese aliciente también, es la aparición de un medallón que muy lejos de donde era, porque viene del Imperio Persa, que está a muchos kilómetros de aquí. Sí, el famoso medallón. Bueno, este medallón apareció ya hace unos años en la Alcazaba. Lo que pasa es que nunca no se ha dado a conocer. Y todo parece indicar, es un medallón de bronce, tiene unos 10 centímetros, estrellado, muy bien conservado, está casi intacto. Tiene 3 agujeritos que se ve que estaba o para ser clavado o a lo mejor para ser cosido. Y que tiene la representación de la cara de un personaje con un gorro que, digamos, que semeja a una mitra, pero muy bajita, incluso como con unas ínfulas, pero no parece que sea un obispo, ¿eh? No, son de estos tocados, estos gorros que, digamos, que vienen de la antigüedad y que en muchos sitios los tenían. No sabemos a quién puede representar, qué tipo de personaje, si es un rey, no lo podemos decir, ¿no? Y que por la iconografía parece que puede ser sasánida. El imperio sasánida fue digamos, la última fase del imperio persa, una dinastía que se hace con el poder y está durante un tiempo gobernando, hasta que el imperio sasánida lo conquistan los árabes. Los árabes, que un tiempo antes pues, habían, claro, surgido en la península de Arabia, por eso son árabes, y cuando muere Mahoma empieza toda la conquista, van subiendo hacia el sur, pues van conquistando tierras que eran del imperio bizantino y van a conquistar también el imperio persa, ¿no? Por eso toda la zona de Irán y demás, hoy en día forma parte del mundo islámico, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que aparezca esta pieza en vascos, pues nos puede llevar, claro, a especular, como decíamos antes. ¿Qué hace esta pieza ahí, no? O como apareció en El País el titular, un persa en los montes de Toledo, ¿no? ¿Qué hace un persa en los montes de Toledo, no? Bueno, primero saber quién llevó el medallón, si era un persa o no era persa, porque podría ser un musulmán que lo cogió donde fuese y terminó allí, ¿no? Pero buscando conexiones con el tema minero y metalúrgico, el imperio persa en general y el sasánida siempre destacó por las explotaciones mineras, es una zona donde hay muchas minas, y especialmente destacaron en el tema de la plata. Las acumulaciones de plata eran importantes, de hecho el dirham musulmán es una copia del dracma digamos, de los persas, ¿no? Lo mismo que el dinar, la moneda de oro, la copiaron de los romanos, ¿no? Y con lo cual ya aparece el tema de la plata. Entonces, si en vasco se trabajó plata, especulando, vuelvo a decir, cabe pensar que trajesen a un experto, a un técnico que supiese, porque digamos, la producción de plata lleva un proceso complejo de obtener, porque la plata se puede obtener incluso del plomo, hay plomo argentífero, pero claro, hay todos unos procedimientos que son complejos, ¿no? Claro, se requiere de gente que sepa, ¿no? Entonces se trajeron a ese personaje que puede haber venido junto con otros, evidentemente, es decir, trajeron expertos digamos, en las explotaciones argentíferas, lo que es la plata, y eso es lo que explicaría la presencia, digamos, de ese medallón en vascos, con lo cual reforzaría la idea de que en vascos se trabajaron metales preciosos y entre ellos sobre todo la plata. Pues ahí está, digamos, el tema, ¿no? Pero el hecho es que no deja de ser una cosa sorprendente el encontrar, porque yo, hoy por hoy, vamos, no tengo noticias de que en otro yacimiento aquí en España, islámico, hayan aparecido algo similar, ¿no?
porque bueno, siempre por vía comercial pues pueden venir algunas piezas que recuerdan a lo que es el arte o las técnicas de fabricación, pues claro, orientales y demás, ¿no? Que a veces pasa con la cerámica, pero claro, una cosa tan específica, porque una cosa es imitaciones que se puedan hacer, ¿no? Y una cosa tan específica que eso se ve que no está hecho aquí, o sea, lo han traído de fuera, eso, ¿qué hacen en vascos, no? Claro, con lo cual, si lo va llevando por la vía de la metalurgia, que yo cada vez me creo más que el origen de vascos está en el tema metalúrgico. Luego ya qué tipo de metales se trabajaron, eso, digamos, lo que ya hay, no lo puedo asegurar, ¿no? Parece que el hierro, eso sí, pero ya lo que siempre que en vascos se trabajó, el oro, la plata y demás, que son esos añadidos a veces de buscando el misterio y demás. Aquí, ¿dónde estará el tesoro? ¿No? Aquí tiene que haber un tesoro, ¿no? en este lugar, ¿no? Bueno, pues el medallón ahí, él lo sabe. Si ese personaje que está ahí pudiese hablar, claro, pues no diría así, yo vengo de donde menos os imagináis, ¿no? Bueno, estas son muchas historias que están en torno a este asentamiento. Además, tu último trabajo, Vascos, un enigmático enclave andalusí, que has presentado. Sí, bueno, eso fue una conferencia que di en el Museo Arqueológico Nacional, sí, que es donde proyecté el medallón, que luego ha dado pie a pues ahí, pues bueno, emplazamos aquí a todo el mundo a que si quiera escucharla pueda acceder a ella. Sí, se puede acceder, está colgada así en YouTube, la tienen colgada, entrando por el Museo Arqueológico la encuentra y la puede escuchar. Sí. Nosotros hemos quedado aquí a dar unas pinceladas de este enclave tan estupendo. Yo doy fe de que es un sitio muy espectacular, sobre todo para visitar, pero es verdad que hace mucho calor si vas en verano. Sí, en verano. Sí. Verano. Y bueno, Ricardo, muchísimas gracias por habernos acercado este yacimiento, aquí un poquito, unas pinceladas, y gracias por haber acudido a nuestro programa hoy. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Bueno amigos, y hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.